Si me dan la ciudadanía española y salgo de Cuba, ¿puedo visitarla allá en Asturias? Sí, claro, por supuesto. Me cae muy bien, igual en persona no te caigo tan bien, pero bueno. No, fíjense, unos sobrinos míos acabo de tener que conseguir, creo que ya lo conté, tuve que conseguir la partida de nacimiento de mi abuelo, porque la que yo tenía pues, no la encuentro. Entonces, tuve que conseguir la partida de nacimiento de mi abuelo y aguantar la actitud prepotente, desagradable y molesta de la arquidiócesis, de la diócesis de aquí de Asturias, arquidiócesis, no sé, qué sé yo, en Asturias, porque les pedí antes, cuando yo conseguí la partida de nacimiento de mi abuelo, no la partida de nacimiento, la partida de bautismo de mi abuelo, los libros estaban en la parroquia de Ardizana, que es el pueblo de mi abuelo. El pueblo de mi abuelo es un barrio de Ardizana, que es un pueblo de Asturias, de Llanes, del Concejo de Llanes, aquí en Asturias, a una hora de aquí. Entonces, pues el párroco muy lindo me sacó la copia de la fe de bautismo y adiós. Pero ahora todos se centralizó en la diócesis. Entonces vas a la diócesis y le dices, oye, quiero la partida de bautismo de este señor que nació este día y se registró, se llevó a cabo el bautismo tal día. Dicen, sí, cómo no. En un año se la tengo. Pues les dije, oiga, no hay forma de agilizar esto. No, no hay ninguna manera, por esto lo hacen voluntarios. Hombre, una donación a la iglesia, que siempre le ha interesado la mosca a la iglesia, no podría esto engrasar los torpes engranajes de su diócesis. No nos interesa el dinero. Ojo, no nos interesa el dinero. Lo hacen voluntarios, no cobran nada, traen hasta su agua para beber mientras están trabajando. Así que un año, al cabo de un año les dije, oiga, ¿y esto? Te dijimos 1 año y medio. Si sigues molestando, se tardan 2 años. Uy, cálmate, no era para tanto. Estaba yo nomás preguntando porque me habían dicho un año. Finalmente me lo mandaron con la cuenta. Me están cobrando por el rebautismo. En año y medio se las pago, eso ya lo sabemos. Ya lo había yo dicho. Y mis sobrinos pidieron esto, son sobrinos, son hijos de un primo mío, porque quieren recuperar la nacionalidad española. Porque me entero ahora que en México hay una fila de 200 personas todos los días en la embajada española pidiendo recuperar la nacionalidad española de sus ancestros, sus abuelos, sus tíos, sus primos, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos. 200 personas al día, y esto se debió a una ley de memoria histórica que promulgó el maldito gobierno socialista, claro, hace algunos años, porque considera que los descendientes españoles tienen derecho a la nacionalidad española, así como Donald Trump considera que los que nacieron en Estados Unidos no tienen derecho a la nacionalidad española. Y por supuesto Abascal y su runfla, ¿no? Entonces me dejaron bastante impresionado con lo de las 200 personas diarias. Ya metieron los papeles, me decían mis sobrinos, y ahora tienen que esperar 2 años. Ahora sí, porque la carga para el consulado es enorme. 200 personas al día en México. Otras tantas en los consulados que puede haber, creo que hay consulado en Guadalajara, de la Embajada Española. Hay tanta gente que está tratando de huir de México, que es la gente que puede, evidentemente, es gente que tiene algún recurso económico que le permite plantearse la huida. Me llamó la atención, simplemente, es grave.